Hola, hoy vengo con unos pendientes basados en las composiciones del artista Pablo Lehmann, que es una persona que hace unos trabajos impresionantes con papel cortado. En concreto, voy a hacer un par de pendientes que presentan un movimiento de giro. ¡Empezamos! En el proyecto de hoy voy a trabajar con dos colores de la gama Opaline de Cernit. La principal diferencia que hay entre esta línea y la Number One es el grado de opacidad que presenta cada una de ellas. Number One es opaca, mientras que Opaline presenta un grado de opacidad medio, es decir, es una arcilla que está entre la opacidad total y la ligereza de la gama Translucent. Esto hace que ese efecto de porcelana que caracteriza a todas las arcillas poliméricas de Cernit se incremente aún más. Los dos tonos que voy a usar son el blanco y el ámbar. Comienzo haciendo una lámina con el color blanco. El grosor de la máquina de pasta por el que la he pasado es el mayor. Como lo que voy a hacer es un aro y no quiero que se me deforme nada de nada, voy a trabajar directamente sobre el cristal que luego llevaré al horno. Coloco la lámina sobre el cristal, la corto por la mitad y usando un papel de horno y un bruñidor la adhiero. Ahora sitúo encima la otra mitad de la lámina y vuelvo a bruñir. Hacerlo así me permite que la arcilla se pegue muy bien a la base. Para hacer esto comienzo usando un cortador redondo de 35 milímetros de diámetro. Presiono con la ayuda de un cristal y me aseguro de que está bien cortado. Para el aro exterior, el diámetro del cortador es de 47,5 milímetros. Centro muy bien y corto de la misma manera. Por cierto, no te obsesiones con el diámetro de los cortadores, usa los que tengas en el taller. Retiro la arcilla exterior e interior y repito para hacer el segundo aro de color blanco. El siguiente paso será cambiar de arcilla para trabajar con el color ámbar. El procedimiento para hacer los aros es el mismo que he seguido para el color blanco, pero esta vez voy a usar un cortador de 35 milímetros para el aro exterior y otro de 25 milímetros para el aro interior. Para colocar la fornitura de los pendientes voy a usar pernos de pegar y para eso voy a hacer una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta y voy a cortar dos círculos de 15 milímetros de diámetro. Llevo todas estas piezas al horno durante algo más de 30 minutos a 125 grados centígrados. Las piezas ya están horneadas y frías.
El montaje que voy a hacer implica que un aro esté dentro de otro, pero al mirarlo me doy cuenta de que sería interesante agujerear el aro interior. Así que esos agujeros hay que hacerlos antes de lijar la arcilla. Con la ayuda de la plantilla para centrar círculos voy a marcar los puntos que quiero agujerear y con un taladro manual, brocas de diferente tamaño y mucha paciencia voy a ir haciendo los agujeros. Llega el momento del lijado y voy a comenzar por las capas superior e inferior. Así me aseguro de que los dos pendientes tengan el mismo grosor. Ahora voy a situar las dos piezas sobre la plantilla. Marco los agujeros que me servirán para hacer el montaje final y usando una broca muy fina los hago. Antes de hacer la unión de las dos piezas, voy a acabar con el proceso de lijado, dejando bien acabados los cantos de los aros. Tomo un alfiler de punta de bola y lo paso desde el interior por la parte superior de los aros. Para la parte inferior voy a usar dos alfileres de punta de bola que voy a cortar para que una vez pegados queden bien escondidos.
Finalmente, hago una anilla doble en la parte superior. El siguiente paso consistirá en cortar una sección del aro de color blanco. Para eso coloco la plantilla para centrar círculos y marco usando un lápiz. Como la arcilla es un material relativamente blando, voy a cortar el sector usando una cuchilla fina. Marco el segundo pendiente y repito el corte. Para montar el perno del pendiente, pegaré la fornitura y un alambre que sobresaldrá y que me permitirá unir las piezas. La trasera la haré con una lámina del mismo color a la que he dado la textura con un filtro fino y después la hornearé. Voy a lijar bien estas piezas. Lo único que queda por hacer es usar dos anillas pequeñas para unir todas las partes y disfrutarlos. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.